Es muy particular el tono de la película, porque es un tono que se va transformando un poquito, es decir, es una película que empieza... Siempre hay esa cosa lúdica, siempre es una película juguetona, es una película muy juguetona, y así la planteamos desde el principio. Pero empieza con un tono más realista, eh, desde ese punto de thriller que tiene, de ese punto dramático, la relación de estas dos hermanas, etcétera, y poco a poco se va transformando en algo muy distinto cuando empiezan a entrar esos elementos sobrenaturales, mucho más festivo, al tiempo que mucho más oscuro y siniestro, ¿no? Pero mucho más festivo, y la película acaba convirtiéndose en un festival de pura diversión y de locura, ¿no? Pero todo esto tenía que estar bien amalgamado con un tono que es ese tono juguetón, de decir, esto es un juguete, esto es un artefacto para disfrutar y para pasarlo bien, y pasarlo bien sintiendo cosas, ¿no? Y entonces hay muchos altibajos ahí en ese sentido, en que de repente nos estamos riendo, de repente nos estamos emocionando, de repente estamos asustados y de repente estamos jaleando a la protagonista para que siga adelante y para que vaya más allá de lo que está yendo, ¿no? Pues lo preparamos un poco con una gran participación lo hemos hablado bastante, de Esther, porque el personaje era un personaje que se transformaba, lógicamente, pero por ejemplo ella marcó mucho más, ella propuso marcar mucho más esa hostilidad que siente hacia la niña, por ejemplo, al principio, ¿no? Por su torpeza, básicamente, por ese egoísmo, por esa falta de ese instinto, ¿no? de proteger y de querer a una niña, ¿no? Y entonces marcó eso, esa especie de frialdad, para que luego poco a poco fuera la niña la que nos fuera enamorando a nosotros como espectadores y fuera enamorándola a ella, ¿no? Entonces es esa evolución. Nosotros jugamos mucho con esos pequeños matices y sobre todo con ese empoderamiento, ¿no? De ese personaje que renace y se convierte en una cosa tan distinta. Bueno, a mí me gusta bastante crear desde cero, aunque obviamente inconscientemente seguro que tengo referencias o cosas que me van contagiando, ¿no? El cine de Jaume era ya, o sea, yo soy fan del género y yo había visto bastantes películas de Jaume y me habían marcado, ¿no? Entonces sí era consciente también del mundo un poco que crea él, que bueno, cada vez es distinto y tiene sus particularidades, pero que sí era como algo de lo que, bueno, una atmósfera de la que más o menos yo tenía una idea y de la que me quería contagiar y de la que quería formar parte, ¿no? Entonces, con eso, pues yo ya tenía una visión más o menos del universo en el que íbamos a movernos. Bueno, fue muy minucioso al encontrar ese edificio, tanto el exterior como el interior, porque al final el exterior no es el mismo que el interior. El interior lo rodamos en un hotel que estaba cerrado en Madrid y el exterior es ese edificio de Toledo. Queríamos un edificio que fuese no especialmente aterrador, que no fuese ese icono de lo fúnebre, ¿no? de lo siniestro, sino que fuese un edificio más bien normal y anodino, una especie de bloque de estos desarrollista en las afueras de una ciudad como Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, lo buscamos y sobre todo era muy importante que fuera un edificio que estuviese aislado, ¿no? Entonces eso es más complicado. Y finalmente lo encontramos en Toledo. Y evidentemente el edificio forma parte de la historia, es otro personaje más, ¿no? Y cómo los personajes se vinculan al edificio y cómo hay todos esos tránsitos entre los pisos y ese juego, casi sainetil a veces, ¿no? De te busco, ¿dónde estás? Tal. Con al final un montón de personajes y un montón de bandos de personajes que están ahí coincidiendo en el mismo momento y con intereses y con intenciones distintas, ¿no? Que eso es lo bonito de la película, que al final hay toda una especie de movimiento, todo se junta, todo se une y ya se ve que todo aquello va a eclosionar. Un montón. Lo que pasa es que, como dice Jaume, era como todo un puzzle. El exterior del edificio está en Toledo, luego el interior, en plan las escaleras, eran en un hotel abandonado, pero luego el piso, lógicamente, era un set. Entonces, bueno, al final lo que más viví yo, que estaba todo el día ahí metida, era el set, el interior de la casa, del piso, ¿no? Y no, la verdad es que el trabajo de arte es brutal en esta película y ayudaba un montón. La casa tenía vida propia y tenía una esencia muy... que claro que para mi personaje, además, llegar ahí, ver que su hermana está viviendo ahí así, con esa energía que tiene la casa, como tan triste, tan tal,
también era muy, muy potente para mí. También era un impulso, una cosa de estoy aquí pero estoy asqueada, no quiero salir de aquí ya, que me da mal entre la niña y esta casa. Pues sí, era como un mal rollo en el cuerpo que bueno, que ayudaba mucho y que luego se ha visto maravilloso en la cámara, en la pantalla ha quedado mejor imposible, no me imagino otra casa, no me imagino que hubiera sido de otra forma. Las que eran como exigentes a nivel técnico y de manejo de muchos elementos eran las escenas en la discoteca, ¿no? Las escenas de baile, el arranque de la película, porque había mucha figuración, porque había mucha máquina, porque había mucha coordinación de muchos elementos, ¿no? Pero luego sí también recuerdo que hubo una escena, no con Esther, sino con la niña, que es esa escena en que la niña se clava a sí misma un cuchillo y hay una profusión de sangre muy importante. Entonces esa escena tuvimos que parar porque la niña se mareó, curiosamente, ¿no? A pesar de que ella sabía cómo funcionaba y había estado jugando con los cables y los tubos, etcétera, etcétera, pero se mareó y tuvimos que parar. Y pensamos que no podríamos rodarla finalmente y al final ella se repuso y dijo, bueno, ¿qué, chicos? ¿Seguimos o qué? Y volvió y lo hizo. O sea que podía haber sido un poco peligroso, pero de no poder haber terminado, pero finalmente sí.